Mi nombre es Valentín Xavier Cuadros y Baja, brigadier de tercer nivel de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca. En el presente video les voy a explicar y les daré una pequeña reseña de lo que pasó el 25 de julio de 1819 en el corregimiento de Paipa, Boyacá, la batalla de Pantano de Vargas. Fue un enfrentamiento armado que se presentó entre las tropas patriotas y las tropas realistas en la campaña libertadora por la independencia de ese entonces la Nueva Granada, hoy llamada Colombia. En ella, el ejército granadino venezolano, al mando de Simón Bolívar, pretendía cerrar el paso a las fuerzas del apoyo del general José María Barreiro, que se dirigía a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Esta batalla resultó muy difícil para los hombres al mando de general Bolívar, que estuvieron cerca de la derrota ya que el ejército se encontraba agotado y desorganizado tras el difícil ascenso al páramo de Pisba. Se dice que de todos los llaneros guerreros y valientes de los llanos, solo llegaron al Pantano de Vargas aproximadamente la mitad, ya que la otra mitad, un porcentaje se volvió por el clima y las enfermedades, y otro porcentaje dejó su vida en el páramo por la libertad de su nación. En Gamesa, las mujeres al ver esto, hombres prácticamente desnudos, y con el fin de ayudarlos, se quitaron sus enaguas y se las entregaron a ellos para que se abriguen. El paso del páramo era totalmente inclemente con las tropas, que se vieron altamente afectadas por las difíciles condiciones que en el terreno presentaba. Una gran cantidad de soldados se perdieron en la travesía, ya fuera debido al frío o al hambre, o menos frecuente a enfermedades. La caballería sufrió pérdidas catastróficas, pues todos los animales que el ejército llevaba se perdieron en el camino, por lo que la división de caballería del ejército dejaría de existir durante la travesía. Las armas de fuego tuvieron que cargarse con mucho cuidado para evitar que los cartuchos se dañaran por la lluvia. La vanguardia del ejército, al mando del general Santander, llegó al pueblo de Socha el 5 de julio. Luego de atravesar el páramo en su totalidad en ese pueblo y con el apoyo de los pueblos cercanos, las tropas descansaron y fueron ayudadas a recuperarse. Al día siguiente, las tropas del comandante José Antonio Anzoátegui arribaron al mismo sitio, donde también fueron auxiliados. Cuando los españoles se enteraron de la invasión patriota, enviaron tropas hacia la región invadida bajo el mando del general José María Barreiro. Dos bloques de 800 hombres fueron enviados a Corrales y Gamesa, junto al río Chicamocha. En ese sitio sucedieron varios enfrentamientos que culminaron con la victoria de las tropas patriotas a cargo del militar merideño Justo Briceño en Corrales y la vanguardia del ejército comandado por Santander en Gamesa, que obligó a los realistas a retirarse a Topagá, serie de combates conocido como la Batalla de Gamesa. Luego de esta refriega, el ejército libertador se repliega a Tasco nuevamente el 12 de julio y entra a Corrales de Onza el 20 de julio, formándose en orden de batalla buscando el encuentro con Barreiro. Para esto rehuye el combate protegiéndose en la altura. En esta situación sorpresiva, la madrugada del 25 de julio, los granadinos se desplazaban en dirección a Paipa, con el ánimo de cortar la comunicación del ejército realista con Santa Fe de Bogotá. Barreiro se percató de este movimiento, entonces desplazó también sus tropas y se movió casi en paralelo a Bolívar, logrando ubicar su ejército en el cerro de Picacho, desde donde dominaba el paso del ejército español por el Pantano de Vargas. Para el día de la batalla, el 25 de julio de 1819, el general Bolívar logró reunir unos 2.200 hombres. El general decide guiar a las tropas por el camino del Salitre de Paipa para realizar un ataque por la retaguardia enemiga. Cuando las tropas avanzaban por el este del Pantano de Vargas, los realistas llegaron a cerrarles el paso. Las tropas patriotas se situaron frente a los españoles. Estas últimas, sin embargo, tenían ventaja de terreno y al menos 3.000 efectivos que inclinaron la batalla a su favor. A las 11 de la mañana inició el combate. Los dos batallones de Anzoátegui avanzan por la derecha, pero fueron atacados y obligados a retroceder por los españoles. Para evitar el movimiento por parte de estos más numerosos, al observar esta situación, el general Bolívar ordenó a Santander el ataque por la izquierda, lo que disminuyó la presión de los dos batallones de la derecha, que atacaron nuevamente haciendo retroceder al ejército realista, abandonando el terreno conquistado. La idea del general Bolívar consistía en incitar a Barreiro a enviar sus reservas a la batalla con cada retroceso de sus tropas. Luego de 2 horas de combate, las tropas realistas obligaron a la izquierda patriota, que estaban bajo el mando de Santander y que cargaba con bayonetas continuamente, a retroceder, pero Bolívar ordenó una contraofensiva que recuperó el terreno. Un soldado enemigo disparó hacia la nuca del general Santander. El coronel, bajo el mando
de James Rooke que cargó contra los enemigos, este movimiento detuvo el avance de los patriotas de las tropas españolas, que sin embargo continuaron la lucha ferozmente. Barreiro envió entonces el resto del ejército español para repeler a los patriotas, quienes retrocedieron totalmente desorientados, con lo que la victoria española se vio prácticamente asegurada. A las 6 de la tarde, cuando la derrota era inminente, Bolívar decidió enviar a las últimas reservas de su ejército, conformadas por los lanceros, liderados por el venezolano Juan José Rondón. Fue entonces cuando Bolívar gritó la histórica frase: «Coronel, salve usted la patria», a lo que el coronel contestó es que el coronel Juan José Rondón baja a la parte plana del cerro de Bolívar donde estaba el Libertador dirigiendo la batalla. Se coloca frente a sus hombres y grita: «Camaradas, los que sean valientes, síganme. Llegó el momento de vencer o morir». 14 lanceros siguen a Rondón, los cuales rompieron el cruce al paso del camino para que los acompañara el resto de la caballería. Desde entonces avanzaron bordeando el pantano de Vargas y se chocan de frente con los libertadores. Se dice que ninguno de los dos salió victorioso, pero que gracias a la acción valerosa de Rondón y los lanceros se evitó que la caballería española subiera y encerrara a Simón Bolívar y su infantería que combatía en el Cerro de la Guerra. Sin duda, esta fue una de las batallas más sangrientas, decisivas e importantes para la campaña libertadora de la independencia de Colombia. La campaña libertadora se desarrolló en 77 días, donde hubieron 4 batallas. La primera el 21 de junio en el Trincherón de Paya, ubicación hacia el norte de Boyacá. La segunda en el puente de Gámeza, cerca de Sogamoso. La tercera en el pantano de Vargas el 25 de julio de 1819, y de ahí salen para el puente de Boyacá para la cuarta y definitiva batalla de esa campaña libertadora. En Paipa, del 20 al 25 de julio, los colombianos viviremos la semana Pantano Bicentenario. Historiadores, gestores culturales y autores recordaremos un evento ilustre en la historia de nuestro país, en una celebración que reunirá a los mejores artistas y la conmemoración de la batalla del Pantano de Vargas del 20 al 25 de julio.